La Ley General Tributaria es el eje central del ordenamiento tributario, donde se recogen sus principios esenciales y se regula las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes. Es una ley muy importante, pues sus reglas son las que se aplican después sobre los impuestos, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades o el IVA. Hoy nuestros expertos, los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, José Manuel Tejerizo y Pedro Herrera, comentan y analizan algunas de las cuestiones fundamentales que se plantean en el anteproyecto de reforma de la Ley General Tributaria. Un anteproyecto muy amplio que añade o modifica muchas normas de la vigente Ley General Tributaria. Cuestiones claves tan relevantes como la regulación de la prescripción, la creación de 2 nuevos procedimientos, uno para la devolución de ingresos indebidos y otro para la recuperación de ayudas de Estado, la revisión de oficio por normas declaradas inconstitucionales o contrarias al derecho europeo, como por ejemplo el conocido céntimo sanitario, el procedimiento de inspección paralelo a la instrucción penal y las modificaciones introducidas en la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas en los tribunales económico-administrativos. Se está hablando mucho de la reforma tributaria, sobre todo de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Los responsables políticos, los medios de comunicación se preocupan de la modificación del impuesto, de cuánto vamos a pagar a partir del 1 de enero del 2015, pero la verdad es que hay una reforma que está en curso que es tan importante o más incluso que la reforma sobre la renta, aunque en estos momentos todavía no es un proyecto de ley en sentido técnico, es decir, no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a las Cortes, que es cuando una posibilidad de una norma se convierte en proyecto, y sino que nos encontramos todavía en la fase de anteproyecto de ley. Pero vamos, está muy avanzado, se conocen ya las líneas generales y me estoy refiriendo a la modificación de la Ley General Tributaria. Esta modificación de la Ley General Tributaria es muy amplia, es muy detallada, es posiblemente la reforma más importante, por lo menos en cuantía. En cuantía me refiero en cuanto a la modificación de los preceptos que hay desde que se aprobó la actual Ley General Tributaria, precisamente hace unos 10 años, entró en vigor el 1 de enero del 2004, y lo cierto es que esta ley, como pasa con todas las leyes tributarias en los últimos tiempos, pues es, como diría la ópera, como la piuma al vento. Le donne le piume al vento, pues estas son las normas tributarias, son como le piume al vento, duran lo mismo, exactamente igual. Las modificaciones que ha sufrido esta Ley General Tributaria de 10 años son mucho más amplias que las que tuvo la vieja Ley General Tributaria en sus 40 años de vigencia. No podemos tratar todas las cosas que se modifican, sería una sesión eterna, y además muchas de ellas son modificaciones de carácter técnico que tampoco tendría especial sentido que en una sesión de radio pues nos pusiéramos a discutir aquí. Las hay, unas para bien y otras para mal, pero no, lo que vamos a hacer el profesor Herrera y yo, que me acompaña, y yo mismo, es hacer referencia a algunas de las cuestiones fundamentales de esta norma, que van a ser objeto de modificación y que unas nos parecen bien y otras nos parecen mal. Lo primero de ellos que tengo que decir ya con carácter general y muy rápidamente es que se reforman tantos artículos de la Ley General Tributaria, se añaden tantos artículos bis y artículos ter a la norma que no sería procedente que en el propio proyecto de ley, si es que saliera, se encomendara al Gobierno que dictara un texto refundido de la Ley General Tributaria, porque hoy día ya empieza a ser complicado manejarla. La introducción de diversas normas a lo largo de este tiempo pues ha hecho ya que se haya convertido en un texto ya de por sí largo y complicado, pues se ha hecho mucho más. Si se aprobara un texto refundido de la Ley General Tributaria, lo agradeceríamos todos, los que nos dedicamos a esto y los que dedicamos a esto, digo, con carácter permanente, y los que se dedican a esto de forma transitoria, que son los que estudian. Que una vez que estudian la Ley General Tributaria se olvidan de ella ya para siempre, cosa que les alabo. Y luego esta Ley General Tributaria sigue cojeando, sigue teniendo un fallo importante, y es que no va acompañada de algo que vamos reclamando continuamente, que es la modificación de la ley de la agencia que se encarga de la aplicación de los tributos, de la agencia, de la ley
que regule la EAT, la Ley Agencia Estatal de Administración Tributaria, que todavía, a 30 años vista, todavía se sigue rigiendo por un artículo de una ley de presupuestos. Y desde luego también, y esto no lo ha tenido nunca, también lo estamos demandando de un estatuto orgánico de la agencia tributaria. Sería ya redondear, porque uno de los gravísimos problemas que se plantean en la práctica es precisamente la indefinición en algunas ocasiones tanto de las competencias como de las funciones como de los órganos que componen la agencia tributaria. Y dicho esto, vamos a entrar en algún tipo de consideraciones muy breves, porque si no sería imposible. Vamos a hablar de 4, 5, 6 cosas, pero muy rápidamente, entre el profesor Herrera y yo. Yo voy a decir 2 cosas, para empezar ya a entrar en materia, 2 cosas sobre la prescripción. La prescripción se modifica, pero fundamentalmente se modifica en un aspecto que es muy importante, y es que se amplía extraordinariamente para muchos casos el periodo de prescripción. Ustedes saben que el periodo de prescripción no se sabe comúnmente o es algo conocido. Yo creo que no hace falta estudiar derecho. Todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que a los 4 años que uno ha hecho la declaración de la renta, pues ya no se le puede investigar, porque el plazo de prescripción en materia tributaria es precisamente el de 4 años. Bueno, ya el Tribunal Supremo había ampliado este periodo de prescripción para aquellos supuestos en los cuales un contribuyente hiciera uso de partidas que vinieran de ejercicios muy anteriores. Una sociedad tenía pérdidas, el periodo para compensar las pérdidas se ha ido ampliando progresivamente y el Tribunal Supremo siempre ha dicho que cuando una sociedad declaraba unas pérdidas, por ejemplo, en el año 2012 y provenían esas deudas del año 2000, pues la Administración Tributaria podía comprobar el año 2000 a ver si esas pérdidas eran correctas o incorrectas. ¿En qué ha consistido la reforma? Pues por seguir con el mismo ejemplo. Hasta ahora, lo único que podía hacer la Hacienda Pública era ver si el año 2000, las pérdidas del año 2000 eran correctas o incorrectas. Podía decir que eran correctas, pero si decía que eran incorrectas, no tocaba el año 2000, sino que simplemente modificaba el año 2012, que era el que estaba investigando. Bueno, la reforma tributaria, según se modificara la norma, en ese caso no solamente podría modificar la liquidación del año 2012, que es la que estaba investigando, sino también la del año 2000, lo cual significa ampliar la prescripción tributaria prácticamente para todo el tiempo en el cual una persona puede estar utilizando, digamos, partidas que arrastra desde ejercicios anteriores. No parece que esto sea excesivamente correcto, debería establecerse siempre un plazo claro de prescripción, porque no podemos olvidar que la prescripción sirve al principio de seguridad jurídica. Las acciones se extinguen por el transcurso del tiempo y los derechos se adquieren por el transcurso del tiempo, y esto está fundamentado en la seguridad jurídica. Tenemos que saber cuándo las acciones dejan de tener eficacia y cuándo los derechos ya se adquieren por el paso del tiempo. Otras modificaciones se refieren a los procedimientos en materia tributaria, de los que nos va a contar algo el profesor Herrera. Muchas gracias, profesor Tejerizo. En los procedimientos, quizá la principal novedad está en la creación de nuevos procedimientos. En particular, un procedimiento para la obtención, la devolución de ingresos indebidos cuando se hayan declarado normas contrarias al derecho de la Unión Europea, normas ilegales o normas inconstitucionales, y otro procedimiento para recuperación de ayudas de Estado cuando un beneficio fiscal haya sido considerado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por la Comisión Europea una ayuda de Estado ilegal. Es necesario crear nuevos procedimientos. Puede parecer que tienen alguna ventaja, tener un cauce claro a través del cual desarrollar la actuación administrativa. La exposición de motivos considera que el afán codificador de la Ley General Tributaria, la codificación en principio aporta claridad, seguridad jurídica, alcanza su plenitud introduciendo nuevos procedimientos. Pero esto es sumamente discutible y a lo que lleva en muchos casos es un afán reglamentista, detallista, que termina generando inseguridad jurídica y además que lleva a apartarnos del procedimiento administrativo común. Quizá basta con regular algunos trámites, algún precepto específico, pero en general la creación de un nuevo procedimiento para cada actuación resulta muy criticable. Ya resultaba criticable la redacción inicial de la Ley General Tributaria del 2003, que llama procedimientos, pues realmente a lo que son simplemente simples actuaciones.
Así que desde este punto de vista, pues quizá la ley merece un juicio crítico. Es verdad, como ha indicado el profesor Tejerizo, que en la ley hay aspectos dignos de alabanza, otros criticables, pero quizá en su conjunto pienso que la ley tiene una visto especialmente influida por la posición de la agencia tributaria, por la lucha en las trincheras, no solamente la lucha contra el fraude, sino el afán por recaudar, y que quizá, más que conseguir seguridad jurídica y justicia en la aplicación de los tributos, hay un afán recaudatorio. Es decir, se reacciona frente a conductas abusivas de algunos contribuyentes, pocos contribuyentes que tienen esas posibilidades de abusar, y se reacciona con normas generales que van a perjudicar precisamente a los contribuyentes cumplidores o que intentan cumplir las normas tributarias complejas. En cuanto a uno de estos dos procedimientos, la recuperación de ayudas de Estado, bien, en realidad el régimen de la devolución de ayudas de Estado ya se encuentra en un reglamento comunitario, el reglamento de procedimiento, que es de directa aplicación. Y, de hecho, muchos de los preceptos respecto de la prescripción, de los supuestos, en realidad lo único que hacen es reproducir el reglamento comunitario, lo cual resulta discutible. Y además resulta discutible porque en algún caso al reproducir no se limitan a reproducir, sino que introducen especificaciones. Por ejemplo, cuando se inicia el cómputo del plazo de prescripción. No nos dice lo mismo el anteproyecto de ley general tributaria que el reglamento. Y esto puede dar lugar a problemas. No sé si tú quieres comentar algo. Sí, es que es muy dado. El legislador es muy dado a repetir preceptos de otras normas, normalmente de rango superior, para añadirles algo. Y una de dos, o son inútiles o son ilegales porque incumplen una norma superior. Eso era muy típico antes en los reglamentos tributarios, que se limitaban a copiar la ley y le añadían algo siempre. Y ese algo pues siempre planteaba problemas de legalidad. Y desde luego estoy de acuerdo con el profesor Herrera en el sentido de que existen excesivos procedimientos específicos en materia tributaria, cuando todos los procedimientos administrativos son lo mismo, son exactamente igual. Tienen un inicio, tienen una tramitación y tienen una finalización. Hay algún tipo de especialidades que podrían hacerse, por ejemplo, determinados trámites que sí que podrían regularse expresamente y que son específicos de materia tributaria, pero en general no hay por qué. O la finalización, que muchas veces termina en una liquidación que tiene unas características determinadas. Pero por lo demás se podían remitir perfectamente al procedimiento administrativo común, porque todos son iguales. Ahora, el afán de establecer reglamentos en materia tributaria, que tiene tuvo su plasmación, por ejemplo, en el famoso reglamento que se dictó a raíz de derechos y garantías del contribuyente para ver cuáles eran los procedimientos que no caducaban, y que fue llamado como el reglamento de los 101 dálmatas, porque había 101 reglamentos que no caducaban. Bueno, es una cosa tremenda. Y yo estoy de acuerdo con el profesor que se podían. Y la señal es tan evidente que termina siendo innecesario tanta reglamentación, es que hemos vivido hasta ahora sin ellas y no ha pasado gran qué. Las ayudas de Estado se siguen recuperando, sin reglamento. Y las que no se han recuperado se nos han impuesto multas son las del País Vasco, pero no por falta de normativa, sino quizá por falta de voluntad. De voluntad política, que es otra cosa diferente. Pero a mí me gustaría que contaras este nuevo supuesto de revisión de oficio por la declaración de normas bien inconstitucionales o bien contrarias a la Unión Europea. Para que se hagan idea los oyentes, pues este es el caso del céntimo sanitario, del famoso céntimo sanitario. Que esto es lo que quiere regularse. Efectivamente, profesor Tejerizo, se establece una nueva vía de devolución de estos ingresos indebidos cuando el Tribunal de Justicia, como pasa con relativa frecuencia y va a pasar en el futuro, condena a España por considerar que la ley española es contraria al derecho comunitario. El céntimo sanitario se estuvo aplicando durante más de 10 años. La Comisión había indicado desde el primer momento que lo consideraba contrario al derecho comunitario y, sin embargo, se siguió recaudando. Bien, se establecen dos procedimientos. Uno, se insiste en lo que ya existía, que es la posibilidad de pedir la rectificación de la autoliquidación, es lo que se está haciendo con el céntimo sanitario. Y lo que resulta más novedoso es un procedimiento de revocación, es decir, de modificación por la propia Administración de sus actos. Quizá tiene un aspecto positivo, aunque en conjunto la valoración me parece negativa. El aspecto positivo es que
Este procedimiento va a permitir que se devuelvan las cantidades recaudadas en contra del derecho comunitario, aunque ya existiera un acto firme en vía administrativa, en el sentido, por ejemplo, de que no se hubiera recurrido o se hubiera recurrido simplemente ante los tribunales económico-administrativos. Bien, esto hasta ahora no se podía devolver directamente por la Administración, aunque sí se podía solicitar la devolución a través del cauce de la responsabilidad patrimonial del Estado, y ahora tenemos un procedimiento más fácil. Pero en realidad lo que hay detrás de todo esto, a mi entender, es lo siguiente. Hasta ahora, a través del procedimiento de solicitud de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Constitucional dictaba la sentencia, el interesado tenía un plazo de 1 año para pedir la devolución, a partir de que conocía la sentencia y se sabía, por tanto, que la norma era contraria. Podía pedir todo lo que hubiera satisfecho cualquiera el tiempo que hubiera transcurrido desde que lo pagó. Exactamente. Tenía 1 año y además podía pedir todo sin límites marcados por la prescripción. Y ahora lo que dice la Ley General Tributaria es que la responsabilidad patrimonial del Estado se pedirá a través de este procedimiento de revocación, es decir, que desaparece la responsabilidad patrimonial del Estado y las deudas prescritas ya no se pueden solicitar. Y además nos dice el proyecto de Ley General Tributaria que este precepto entrará en vigor pues, al día siguiente de la publicación de la nueva ley. Hay varios asuntos contra España que están, bueno, quizá no están todavía en el tribunal, pero muy próximos. Hay otros en los que acabamos de tener una condena, como el impuesto sobre sucesiones, el céntimo sanitario, en fin, y parece que lo que quiere el legislador es blindarse, evitar tener que devolver más allá del plazo de prescripción. Y además, aunque se establezca un procedimiento de revocación y se establece la posibilidad de que el procedimiento se inicie de oficio, no se obliga a que la Administración devuelva de oficio, con lo cual, en fin, entiendo que la interpretación que se aplicará es que el contribuyente tendrá que seguir pidiendo y la Administración... No te quepa la menor duda. Así será, ¿verdad? Pues, vamos, la experiencia lo pone de manifiesto. Y luego hay un aspecto ahí que a mí me preocupa, en el sentido de que no me parece correcto, porque resulta que lo limita al periodo de prescripción sin tener en cuenta lo que haya dicho el órgano correspondiente, que son nada menos que el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el Tribunal Constitucional, por poner un ejemplo, no limita en el tiempo sus efectos, no sé cómo una ley ordinaria lo limita. No acabo yo de ver la corrección de esa norma. Pero bueno, eso terminaremos por ver. Hay otro procedimiento que no ha hablado el profesor Herrera, porque posiblemente quería que hablara yo, que realmente no es más que el desarrollo de algo que ya empieza, que algo ya está, que ya ha aparecido en la Ley General Tributaria, y es la posibilidad de que la Administración Tributaria siga con el procedimiento de comprobación e investigación para determinar la deuda tributaria, la cuota tributaria, incluso en aquellos supuestos en los cuales está interviniendo un juez penal, hay una instrucción penal. Para entendernos, en estos momentos, cuando la Hacienda Pública tiene indicios de que existe un delito fiscal, lo tiene que pasar a la justicia penal y es el juez de instrucción el que ya se encarga de realizar los actos de instrucción correspondientes para llegar al convencimiento de que sí que hay indicios y, en su caso, pues enviarlo al juicio penal correspondiente. La Administración, mientras tanto, ahí es una parte interesada en el proceso penal y lo único que puede solicitar son medidas cautelares, pero no realizar actuaciones de comprobación e investigación. Ya la ley que se dictó hace unos años para la prevención del fraude fiscal, previsión y persecución del fraude fiscal, estableció la posibilidad de que la Hacienda Pública pudiera liquidar incluso en estos casos y ahora ya se desarrolla. Lo cual significa, para que nos entiendan los oyentes, que a una persona o una sociedad que se piensa que ha cometido un delito fiscal, que se sospecha que ha cometido un delito fiscal, se pasa el tanto de culpa al juez penal, al juez de instrucción, el juez de instrucción inicia la instrucción, pero la Administración Tributaria no se para, sigue calculando la deuda tributaria, con unos problemas en la práctica que plantea muchísimo, con muchos problemas que plantea la práctica, pero no quiero detenerme en ellos o no quiero aquí poner de relieve a ellos porque no sé, seguramente entraríamos en cuestiones de carácter técnico importante. A mí lo que me parece es que atenta contra el principio de preclusión penal que estaba en la base de nuestro ordenamiento jurídico.
El derecho penal es la reacción más violenta, si se puede decir así, de la sociedad frente al incumplimiento, frente a comportamientos sociales que merecen un reproche muy duro, porque atentan gravemente contra la convivencia social, y por lo tanto son los jueces penales los que se preocupan de ello. Y mientras, digamos, se está pensando que se ha cometido un delito, pues hay que esperarse a ver si se ha cometido el delito o no se ha cometido un delito. Para que se haga uno idea de una cosa, lo que pretende la ley en estos momentos en materia tributaria, imagínese usted el supuesto de una norma de tráfico que establece que si se circula a 250 km por hora por autopista, cuadruplicando la tasa de alcohol, eso es un delito, eso se pasa a la jurisdicción penal y hay una tramitación penal. Imagínense ustedes que la ley dijera que mientras tanto se le pone la multa. Mientras el juez penal determina si ha existido delito o no ha existido delito, porque en todos los delitos no somos especialistas, pero todos sabemos, los juristas sabemos que hay dos elementos, el elemento objetivo, que es el tipo, y luego el elemento subjetivo, que es el dolo, y eso se determina en el proceso penal. Resulta que luego a lo mejor no lo había cometido. No, por mientras tanto la Dirección General de Tributos, la Dirección General de Tráfico, en el ejemplo que estoy poniendo, le pone la multa, le pone los cientos o los miles de euros que corresponde y le quita el carné, para que luego a lo mejor el juez diga que no ha cometido delito. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. La Hacienda Pública calcula la deuda tributaria sin perjuicio de lo que diga el juez penal, con la agravante además de que el contribuyente no puede recurrir a esa liquidación, con lo cual uno se queda ya perplejo. O sea, que me calculan el impuesto, me lo liquidan, me lo van a exigir por vía de apremio, mientras tanto está interviniendo un juez penal que todavía no sabe si hay delito o no hay delito, no sabe si lo ha pasado, un juez de penal, un juez de instrucción, no un juez que juzga, un juez penal en sentido estricto. A mí esto me parece que atenta contra los derechos de los ciudadanos de forma grave, y lo que me llama la atención es que no se haya puesto de manifiesto por parte de, sobre todo los órganos de justicia, el Poder Judicial no haya reaccionado frente a este tipo de situaciones. Y luego hay otras modificaciones que, ya para terminar, queríamos poner de relieve, lo va a poner de relieve el profesor Herrera, y se refieren a modificaciones que se han introducido en la tramitación de las reclamaciones económicas administrativas, que son importantes, y que van en la línea contraria a lo que predica la doctrina. La doctrina predica, yo formo parte de esa opinión, de que los tribunales económicos administrativos, si no desaparecer, como dicen algunos, y que tenían que aligerarse lo suficiente como para que llegáramos cuanto antes a los tribunales de justicia, que es donde deben ventilarse los asuntos jurídicos. Pues esto no, la ley general tributaria no solamente no hace desaparecer los procedimientos económico-administrativos ni a los tribunales, sino que los refuerza, como va a contarnos brevemente el profesor Herrera Molina. Muchas gracias, profesor Tejerizo. Esta es una parte extensa y muy detallada del proyecto de reforma. Es cierto, de nuevo, que hay algunos detalles técnicos que mejoran, como quizá las reglas sobre acumulación, pero en general se incrementa la complejidad del procedimiento. Por ejemplo, si tenemos un tribunal económico administrativo regional con varias salas desconcentradas y hay criterios distintos en cada sala, pues se crea un nuevo procedimiento de unificación de criterio, que además resulta un tanto extraño, porque en lo que consiste es que el presidente del tribunal designa unos vocales, los que él considera que son los adecuados, para formar una sala que en ese caso concreto va a unificar el criterio. Bien, tenemos multitud de elementos para unificar criterio, tenemos tantos órganos que generan criterio en materia tributaria que al final no sabemos qué criterio es el que hay que aplicar. El órgano que esté encargado, como dice la ley general tributaria, el órgano encargado de tener la iniciativa para la modificación de las normas, que la Dirección General de Tributos, el propio Director General de Tributos cuando dicta resoluciones, el presidente de la Agencia Tributaria, el Director General de la Agencia Tributaria, los directores de departamento de la Agencia Tributaria, los tribunales económicos administrativos, todo el mundo fijando criterios, no sabe al final qué criterios seguir. Y los dictámenes de la comisión para determinar si ha habido o no fraude de ley tributaria, porque si no se siguen esos criterios también se puede sancionar. O sea que ya todo el mundo forma criterios. Hay también medios y modos y órganos para fijar criterios. Desde luego.
y esto genera confusión. Y después, un aspecto especialmente negativo de la reforma es la prohibición de aportar documentos o pruebas con posterioridad al trámite de alegaciones o puesta de manifiesto del expediente en el procedimiento tributario. Parece que la Administración quiere reaccionar frente a contribuyentes que se guardan las pruebas y solamente las exponen posteriormente cuando están ya reclamando en vía económico-administrativa. Bueno, esto puede existir, pero es un caso patológico y en muchos, pues, en fin, algo muy normal, imagino, es que ha habido un asesor fiscal que es el que ha elaborado las declaraciones o el que ha llevado la inspección, y después, si se desea recurrir en vía contenciosa, pues se busca otro asesor distinto que pueda revisar el tema y que puede pensar que hay que aportar otras pruebas que no se han hecho antes. Bueno, pues es que en el contencioso no está limitado. Y además en el contencioso no está limitado. Es decir, el contencioso se vuelve a abrir otra vez el melón, sí, podríamos decir así, de las pruebas. Sí, por eso no tiene ningún sentido. Y además incluso resulta contradictorio decir que no se van a poder aportar pruebas después del trámite de alegaciones o puesta de manifiesto del expediente cuando hay un trámite de pruebas en el procedimiento económico-administrativo. No resulta coherente. En fin, y después, pues no solamente en esto que voy a indicar ahora, sino en otros aspectos hay, por así decirlo, un doble rasero. Por ejemplo, en la devolución, en el procedimiento de recuperación de ayudas de Estado, es verdad, en cumplimiento del derecho comunitario, se indica que el plazo de prescripción durante el cual la Administración puede exigir al contribuyente que pague lo que no pagó por los beneficios fiscales es de 10 años. Muy bien, porque lo exige el derecho comunitario. Pero luego, cuando se incumple el derecho comunitario por la Administración, se dice que no, que 4 años de plazo de prescripción y además que, en fin, con unas normas sobre la interrupción que también resultan discutibles. Bueno, pues sucede lo mismo. En el incidente de ejecución, salvo casos excepcionales, no se puede pedir la suspensión y, sin embargo, cuando un director general del Ministerio interpone el recurso de alzada ordinario frente a una resolución del Tribunal Regional, resulta que sí se puede pedir la suspensión por parte de la Administración. Pues, en fin, no parece que tenga mucha lógica. Y sobre todo se mantienen las garantías y además soportando las garantías del contribuyente encima. Por eso quisiera destacar una idea que ha señalado al principio el profesor Tejerizo. Puede haber detalles técnicos en la Ley General, en la reforma, que resulten adecuados, pero es que en realidad lo que necesitábamos ahora no es una reforma de la Ley General Tributaria, sino un estatuto de la agencia que nos dijera qué órgano es competente. Eso sí que nos aportaría seguridad jurídica y, a ser posible, también que los puestos se cubrieran mediante concurso y no que la inmensa mayoría de los puestos se cubran por libre designación. Yo creo que esas dos medidas pues aportarían más seguridad jurídica a la agencia y a los contribuyentes. No sé si coincides. Absolutamente. Completamente con el profesor Herrera. Eso es lo que necesitamos. Y una ley que regule la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Vuelvo a repetir que es que la ley es un artículo de una ley de presupuestos, creo recordar que es del año 91, y sigue rigiéndose, llena de parches el artículo cuestión, 108 me parece que es, o el 110. Está lleno de parches, porque claro, lo han ido contando, pero es un artículo. Esa es la norma por la que se rige la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que es la agencia estatal más importante que existe, mucho más que cualquier otra, y tiene tantos servidores públicos como puede tener una yo creo que es el organismo administrativo más importante de España, incluso desde el punto de vista personal. Es insólito que siga estando así. Bueno, no queríamos aburrirles más, ya les hemos aburrido bastante. Tendremos oportunidad de volverles a hablar. Hemos querido hablar de la reforma de la Ley General Tributaria, que no es tan conocida, porque un poco más adelante haremos alguna sesión dedicada a la reforma de los impuestos en particular, sobre todo el impuesto sobre la renta, y no se puede olvidar que el impuesto sobre la renta al final se aplica con estas normas que vienen en la Ley General Tributaria. Aparecen siempre un poco tapadas, pero quien se dedica al mundo tributario se da cuenta de que tiene reglas muy importantes, que se aplican tanto en el impuesto a la renta como en el de sociedades, como en el IVA, como etcétera, etcétera. Y afecta tanto al bolsillo de los ciudadanos, aunque parezca mentira, como el hecho de que se suban o se bajen el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades. Muchas gracias.